Buenas noches, mi nombre es Marina Bruno Potenciano y en esta ocasión para el curso de Neuropsicología voy a exponer 5 casos que fueron evaluados por el doctor Oliver Schacht en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Bien, el primer caso trata del marinero perdido. Jimmy G. es un hombre de 49 años que fue admitido en una residencia de ancianos allá por el año 75. Este hombre en su primera cita con el doctor Schacht se muestra muy conversador, muy amable, muy inteligente, aparentaba muy buena salud. Lo increíble era que narraba la historia de su vida de una forma tan emocionante, pero todo lo que narraba era en tiempo pasado, porque hablaba de su niñez, de la escuela, de las casas que había, de los números de teléfono de aquellos tiempos, ¿no? Lo recordaba muy bien. Hablaba del tiempo de la Marina, había sido reclutado, había trabajado para la Marina. Recordaba a sus compañeros de trabajo de la Marina. Esto llama mucho la atención del doctor Schacht, ¿no? Y le hace unas pruebas que lo pone frente a un espejo y le pregunta que si el hombre que estaba al frente tenía 19, porque a la hora de que le preguntó su edad, él dijo tengo 19 para 20. Y él se sorprende, Jimmy, dice, no, o sea, se da cuenta de que no era el hombre de 17, 19 años de la historia que él narraba, ¿no? Lo pone frente a una ventana y entonces le pregunta el tiempo real, en qué momento estaban. Entonces él en ese momento evalúa el contexto rápidamente y se ubica en el tiempo, ¿no? Pero un minuto después, ¿no?, ya no recordaba lo que había hecho. Y eso y otras pruebas que el doctor le hace, ya le va dando un alcance de lo probable problema que él tiene, ¿no? Entonces, hacen la averiguación, buscan al hermano, el hermano se conecta con ellos y pues sí, confirma de que hacía muchos años que ya no se veía con Jimmy y que, bueno, él trabajaba para la Marina y la historia clínica de Jimmy, ¿no?, por la historia clínica pasada de Jimmy, pues da con la conclusión de que él ya había sido evaluado con problemas neurológicos a causa de una cirrosis que había sido diagnosticada, ¿no? Entonces, esto hace que se concluya con un diagnóstico sintomático de confusión y angustia, una amnesia retroactiva que hace que las personas recuerden el tiempo pasado y el presente lo olviden rápidamente. Su diagnóstico etiológico, pues esto es una degeneración alcohólica de los cuerpos mamilares, y el diagnóstico topográfico pues se considera en el núcleo dorso-mediano del tálamo, en el diencéfalo, en el lóbulo frontal. Concluyendo con el diagnóstico sindrómico, pues se considera un síndrome cerebral orgánico, más conocido como síndrome de Korsakoff. Bien, el segundo caso trata de la dama desencarnada Cristina, de 27 años, fuerte, inteligente, muy activa. Tiene un dolor abdominal de un momento a otro y va a la clínica y le diagnostican cálculos biliares, le recomiendan una operación, se somete a un tratamiento profiláctico y tiene un sueño que pierde fuerza y tono muscular, que no puede ponerse en pie, que todo le tambalea, y esto increíblemente se hace realidad. Al día siguiente ella empieza perdiendo fuerza, no puede estar en pie y al final pues se convierte en un amasijo de carne, y esto preocupa totalmente, que se pide la opinión del psiquiatra. El psiquiatra dice que es una histeria preoperatoria. El fisiatra, haciendo pruebas, da como conclusión que ha perdido la propiocepción, y el doctor Schacht, porque es el neurólogo, y su colega, haciendo un estudio de drenaje espinal, concluyen de que Cristina pues ha sufrido la inflamación de las raíces de los nervios espinales y craneales, y se concluye con un diagnóstico sintomático de un colapso de la condición tónica y muscular de la cabeza a pies, más conocida como pérdida de la propiocepción. El diagnóstico etiológico en este caso es la inflamación de la raíz de los nervios craneales y espinales, o sea, una polineuritis aguda. Y el diagnóstico topográfico, pues las raíces de los nervios se ubican en las astas anteriores de la médula, en el lóbulo parietal, y concluimos con un diagnóstico sindromático
considerando una neuropatía sensorial grave. El siguiente caso trata del hombre que se cayó de la cama. Se trata de un joven paciente que llega a la clínica con un previo diagnóstico de una fibrilación atrial, al cual le habían disuelto recientemente un émbolo que probablemente pudo haber generado un accidente cerebrovascular isquémico y como consecuencia había quedado con una parálisis de la pierna izquierda. De un momento a otro entra en pánico, creyendo que tenía una pierna muerta, la lanza y cae con todo en el piso, pues entra en pánico y cuando lo evalúa el doctor Schack, le pregunta y le dice pues que la enfermera le ha jugado una mala pasada y que le ha puesto una pierna muerta y peluda. Y al haciéndole los estudios, ¿no?, los exámenes, se concluye de que con un diagnóstico sintomático de incapacidad para sentir y reconocer parte de su cuerpo, más conocido como una hemisomatoagnosia, diagnóstico etiológico por un émbolo por fibrilación atrial, diagnóstico topográfico en la región inferior y posterior del lóbulo parietal en el área 39 del hemisferio derecho, y concluimos con el diagnóstico sindromático considerando un síndrome atencional parcial. Bien, el siguiente caso trata de la enfermedad de Cupido. Natasha K., una mujer de 90 años, acude al médico porque después de los 88 empieza a sentir cambios en su estado emocional. Cuando va al médico le preguntan, ¿qué cambios está sintiendo? Y ella dice, delicioso, me siento más joven, me siento más viva, me atraen los hombres jóvenes. Ella era consciente de que hacía 70 años había contraído la sífilis y que había sido tratada. Dadas las características, el doctor Schack, ¿no?, vincula rápidamente el cuadro con la enfermedad de Cupido y lo comprueba con un examen de fluidos que da como resultado una neurosífilis. La neurosífilis produce unas espiroquetas que estimulan el córtex cerebral y por ende causan pues una euforia desmedida, ¿no? Se concluye con un diagnóstico sintomático de euforia desmedida, desinhibición emocional, un diagnóstico etiológico, alteración en el córtex cerebral. El diagnóstico topográfico se considera en la corteza orbitofrontal, en el sistema límbico, dado que es la amígdala la que estimula las emociones. Y el diagnóstico sindromático consideramos una neurosífilis, una enfermedad de Cupido. Finalmente, vamos a hablar de un pasaje a la India. Este caso trata de Bhagavandi P., una muchacha india de 19 años que fue diagnosticada con un tumor cerebral a los 7 años. En aquel tiempo, este tumor tuvo un nivel de malignidad bastante bajo, el cual se pudo controlar y ella pudo continuar con su vida normalmente. Pero estaba consciente de que este mal podía volver, porque era una muchacha muy inteligente. A los 18 años, se vuelve a enfrentar a este astrocitoma cerebral, pero ya con un nivel de malignidad más grande. Ya había causado una parálisis del lado izquierdo, tenía ataques esporádicos, presentaba ya fantasmagoria, que es que revelaba imágenes de su infancia, de su familia, de sus amigos, ¿no? A ella le gustaba eso, pero los especialistas decidieron realizarle una descompresión con el fin de que esto se expandiera. Mediante el doctor Schack, mediante los encefalogramas que le realizaban, podían evidenciar que ya el tumor había avanzado, ya estaba abarcando el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Y finalmente se concluye con un diagnóstico sintomático de debilidad y parálisis del lado izquierdo, con ataques esporádicos y fantasmagoria, un diagnóstico etiológico de un tumor cerebral. El diagnóstico topográfico nos acerca a las áreas 39, 40, 41 del lóbulo temporomedial del hemisferio derecho y compromete las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann en el lóbulo frontal. Se concluye con un
diagnóstico sindromático de astrocitoma cerebral. Muchas gracias.